Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas. Urea Smart, de CNA Chile, la de siempre. Y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Es impresionante cómo se pasó la semana, rapidísimo, pero ya estamos aquí de nuevo. Felices en todo caso para conversar con ustedes, para informarles, para abordar temas súper interesantes relacionados con la agricultura. Gracias también a ustedes por acompañarnos, por escucharnos a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de radio agricultura en todo el país y también por estar aquí, por vernos a través de Agricultura TV. Agradecemos como siempre a Point, a Quimetal, a Semillas KWS y a CNA por permitirnos este contacto cada semana. Y la invitación es para que nos acompañen el día de hoy porque vamos a estar conversando con Jorge Mor, director de Nefuen, sobre la inauguración de la primera planta procesadora de avellano más austral del mundo, una modernísima planta, y vamos a conversar con él también cuál es la situación del avellano en este minuto, de esa industria que crece a un ritmo impresionante. Y también vamos a estar conversando con Ignacio Besoaín, presidente de Fede Carne, lo que ha sido la noticia esta semana, ¿no? Tanta gente que se ha preguntado qué pasa con la carne, llega o no llega para el 18 a propósito del cierre de varios pasos fronterizos por los sistemas frontales que estamos viviendo y que están azotando a nuestro país y que tal vez sigan algunas lluvias, ¿sí? Vamos a conversar con él para ver cuál es la situación. Espérenos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya comienza el Agro. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya estamos de regreso para ir de lleno con el programa del día de hoy y con nuestro primer entrevistado, pero antes recuerden que somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. ¿Quién es? Quimetal. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también recuerda, garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Bueno, les contaba yo en la introducción que Nefuen y el Grupo Hijuelas inauguraron hace poco en Osorno la planta de procesamiento de avellano más austral del mundo y una de las con mayor tecnología mundial de punta en este momento, con vanguardia tecnológica para el secado, calibrado y descascarado acorde a las reales exigencias del mercado. Esta nueva instalación procesará el avellano de las regiones de los lagos y los ríos, consolidando el liderazgo de Chile en este rubro a nivel global. Vamos a preguntarle más detalles, vamos a conversar con Jorge Mor, director de Nefuen, con quien estamos en contacto. Jorge está allá en Osorno. Jorge, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido al Agro. Hola Verónica, buenos días. Gracias por el contacto, feliz de sentarnos a conversar un rato. Impresionante esta noticia, fabulosa, a la vanguardia, pone a Chile. Cuéntanos qué capacidad de procesamiento va a tener esta planta y cuánto esperan aumentar en el fondo el valor procesado respecto de la infraestructura que utilizaban hasta el momento. La verdad, Verónica, que es un orgullo la inauguración de esta planta de proceso, un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años. Nosotros como familia y con los socios llevamos más de 20 años metidos en el rubro. Entonces, y somos de las pocas empresas que nos hemos atrevido a integrarnos verticalmente a salir al sistema.
Hoy día este proyecto partió en lo que es proceso en particular hace 8 años atrás. ¿Ya? Y he contado en alguna otra entrevista que en esa época nos demoramos 2 meses y medio en procesar lo que hoy día esta planta de proceso logra hacer en un turno. Eso fueron 8 toneladas de fruta en grano que exportamos con mucho esfuerzo, pero fue lo que nos motivó para ir tocando puertas y desarrollando mercados para esta gran industria llanera que ahí podremos comentar algo más, pero que tiene un futuro súper interesante. Oye, Así que hoy día, espérate, 2 meses versus un turno, y un turno, ¿cuántas horas son? un turno de 8 horas de AM, o sea, esta planta hace 1000 kilos de grano a la hora, embalado, Ay, salvaje. y estamos sacando alrededor de 4 contenedores hasta 5 contenedores semanales de grano. Eso es lo que logramos validar en el inicio de esta temporada y es lo que hemos seguido haciendo. Y ahora bajamos un poquito más, porque ya pasamos el pic, bajamos a un turno, pero seguimos procesando algo de fruta probablemente hasta septiembre. Jorge, ¿qué implica este salto tecnológico en capacidad, en costo, en eficiencia, en el fondo, para competir con mercados internacionales? Todas las anteriores. A ver, ¿qué significa en la práctica? Es que cuando uno empieza a meterse en el rubro de la avellana se da cuenta que es un mercado muy profundo con mucho movimiento y volumen. Entonces hay que tener capacidad de proceso para tener capacidad de reacción para llegar a los compradores que no son pequeños. Los compradores en avellana son grandes chocolateras, grandes generadores de productos con valor agregado, principalmente concentrado en Europa, gente que cree mucho en las relaciones de largo plazo y les interesa que se les abastezca con un producto de calidad a un buen costo. Chile tiene una ventaja respecto al resto del mundo, que tiene una condición climática, fitosanitaria, tiene un costo productivo muy bajo, pero no así ha ido avanzando en lo que es industrialización. Hoy Ya. día, por la naturaleza del cultivo y cómo se fue formando el negocio de los fines de los 90 hasta ahora, fue muy presente y ha sido muy presente hasta ahora Ferrero. Y Sí. Ferrero se toma gran parte del volumen a muy buenos precios, comprando directo a los productores en cáscara y no generándoles la necesidad de hacerlo. Ahora nosotros hemos sido un poco más emprendedores en ese sentido, vimos la oportunidad, el Grupo Hijuela siempre ha sido, de mis socios Goicolea, una empresa muy internacional, con socios holandeses en distintas partes del mundo, y eso nos lleva a tener una mirada distinta. Entonces nos tocó tener contacto con empresas austriacas y alemanas que nos empezaron a pedir fruta en grano. Básicamente nosotros como compañía somos una empresa integrada desde el vivero a la producción agrícola y hoy día al proceso y empacado y exportación directa, pero a través de los contactos del vivero nos contactaban para comprarnos plantas y yo le decíamos, oye, fruta sí, me interesa, y ahí empiezan a salir los primeros links. Y teniendo la compra fuera, la verdad que la aventura era un poco más segura, nos tiramos los piscinazos hace 8 años atrás y el resultado ha sido un aprendizaje duro. No es fácil cuando tenéis la alternativa de salir a vender en cáscara a un buen precio, hacer un camino largo, pero yo creo que ha sido muy satisfactorio porque todos nos sentimos orgullosos a nivel del grupo, las familias que participamos del proyecto, de hoy día estar exportando en forma directa. Tenemos clientes que están muy agradecidos de tener la alternativa, y esta planta, ¿qué es lo que viene a traer? Viene a profesionalizar lo que veníamos haciendo de alguna manera con mucho esfuerzo y empuje de una planta pequeña, que se le modifica una cosa un año, el otro año, pero ya llegó un minuto que decíamos, esta cuestión o la profesionalizamos y la hacemos full, o mejor salimos del tema porque había que buscar eficiencia y calidad. Y eso es lo que busca esta inversión. Esta inversión busca procesos de kilos hora, eso te reduce el costo, y además trajimos una tecnología con inteligencia artificial. Hoy día esta línea de proceso nos reemplaza a 25 personas por turno y nos permite tener un producto de mucho mejor calidad y uniformidad. Es una línea electrónica que nos permite calibrar y seleccionar ópticamente la fruta. Ya, Entonces, pero tengo una duda, producto, ¿por qué pegarse el salto, digamos? ¿Qué es lo que valía la pena o qué es lo que estaban viendo ustedes en el mercado? ¿Estaba subiendo la demanda por descascarado? no, lo que pasa es que, a ver, el 90% de la avellana del mundo o más hoy día se comercializa en grano. Ah, ya. O sea, la situación chilena de vender avellana en cáscara es excepcional porque tienes un gran poder comprador que es Ferrero a través de su filial AgriChile, Ya, presente en Chile comprando en cáscara. Pero si uno quiere ir a un mercado más allá de ya. Ferrero, la alternativa es vía grano, y cuando hay que hacer grano es lo que la gente está acostumbrada a comprar afuera. O sea, todas las otras chocolateras grandes del mundo compran grano. Entonces es una necesidad de Ya, cáscara. perfecto. Ya, o sea, en el fondo un poco
nos estamos quedando atrás, nos adaptamos a lo que venía, a la Exacto. tendencia y a la apertura de nuevos mercados. Entonces, esto se dio en una coyuntura que pasó, que en el año pasado, no el 26, sino que el 25, en abril, no me acuerdo la fecha exacta, se generó una helada en Turquía, que es el principal país productor del mundo. Y eso hizo una alza de precio importante, o sea, los precios pasaron de 8 a 14, 15 dólares por kilo el grano, y eso generó que todos los compradores del mundo empiecen a buscar alternativas. Y Chile, que antes ni aparecía en la ecuación, hace 10 años atrás fue la anterior, el 2004, el 2014, el 2025 fue ahora, y en el 2014 la verdad que el volumen y la oferta chilena era insignificante, pero hoy día que ya se escuchaba algo, dijeron, ¿dónde buscamos alternativas? Y ahí aparecen las frutas chilenas. Yeah. Y ahí nosotros nos vimos que no teníamos capacidad de respuesta para toda la demanda que teníamos de clientes afuera. ¿Y eso qué pasó? Que esas puertas que estaban a medio abrirse, que veníamos empujando hace varios 3, 4, 5 años de clientes, se terminaron de consolidar y abrir. Entonces, cuando un cliente te dice, oye, Jorge, necesito que tengáis más capacidad de proceso porque necesitamos más estabilidad, no podemos depender de Turquía, oye, era ajustar el hambre con las ganas de comer nomás. Entonces, eso es un poco lo que hicimos. ¿Ah? Ya, ¿y cuál es la importancia? ¿O estamos respondiendo bien a la demanda por calibre y calidad, Jorge? Yo creo que Chile, y soy un convencido, tiene la mejor avellana del mundo. O sea, tenemos muy pocas plagas, muy pocas enfermedades. Nos falta industrialización, nos falta aprender más de limpieza y secado, y esta planta viene a mejorar eso. Nos falta aprender de industria. Nosotros vendemos aprendiendo 8 años, siempre hay un camino por seguir aprendiendo. Nosotros aquí nos tiramos un piscinazo, pero un piscinazo de la mano. Aquí vamos asociados con gente que tiene mucha experiencia. Nosotros primero estamos los socios de la familia Goicolea, estamos nosotros como familia Amor, pero aquí incorporamos un socio americano que viene desarrollando este tema en Oregon, en Estados Unidos, y esa combinación con la tecnología italiana que importamos de última punta, hoy día nos lleva a tener una planta muy moderna que nos permite pararnos y recibir a cualquier comprador del mundo y poderle entregar una fruta de altísima calidad, que es lo que ellos quieren. Entonces, Chile hoy día se reconoce por ese alto precio en las avellanas, perdón, en esa alta calidad que se premia con un alto precio. Y eso es un poco lo que buscamos en este camino. ¿Y qué es lo que pasa? Y esta es la razón principal. El cultivo de la avellana es un cultivo de muy largo aliento. Uno planta, demora 4 años en empezar a producir. Los huertos producen 20, 30, 40 años. Nosotros tenemos huertos acá en el sur que fueron plantados en el 2002, o sea, tienen 24 años y todavía están produciendo. Entonces, la decisión es tan de largo que si no se acompaña de una estabilidad comercial de largo, eso es lo que queremos. Y como nosotros históricamente hemos promovido el cultivo a través del vivero, con las nuevas genéticas de la Universidad Estatal de Oregon, que son genéticas para el clima del sur, veníamos empujando esto, sentíamos el deber para las agrícolas propias, para los campos de nuestros socios, de tener alternativas de mercado. Nosotros tenemos una buena relación con Ferrero, también le vendemos cáscara, pero creemos que ir desarrollando mercado es tremendamente estratégico, porque Chile va a ser el segundo país productor del mundo, o sea, va a seguir consolidando esa posición y va a tener una relevancia muy importante a nivel mundial. Entonces, este es un paso que si no lo damos nosotros, le van a dar igual a otras personas, y nosotros ya veníamos más avanzados y había que hacerlo nomás. Entonces, era un paso natural que nos tocaba hacer, y cuando el mercado te lo pide hay que hacerlo. Oye, cuando tú dices que Chile es el segundo productor, avellano va a ser de aquí a poco tiempo el principal, ¿qué tan realista es esa proyección y qué falta para que ocurra? A ver, el año pasado puntualmente hubo una producción muy grande, el 2005, y Chile fue el segundo. Este año bajó al tercero, pero cuando tú miráis cuál es el tercero es Estados Unidos. Nosotros le llevamos 20.000 hectáreas sobre Estados Unidos plantadas en términos de superficie, y cuando las hectáreas chilenas se consoliden en producción, vamos a consolidar esa posición sí o sí. Por otro lado, el negocio, al tener, como comenté hace un rato atrás, la ventaja de que tenemos buenas producciones, tenemos ventajas climáticas, sanitarias, pocas plagas, tenemos una fruta de calidad, tenemos un bajo costo a una buena calidad, y eso significa que hoy día el agricultor está teniendo buenos retornos y está ganando dinero. Entonces, mucho agricultor está reinvirtiendo en avellano, en plantaciones. Esto lo vemos a nivel de vivero, estamos
sobrevendido plantaciones 27, ya estamos vendiendo plantas incluso para el año 28. Mira. Entonces la intención de plantación y lo que se está generando en los próximos 3, 4, 5 años va a consolidar fácil a Chile con 100.000 hectáreas. Hoy día tiene 70.000. Y con 100.000 hectáreas Chile va a pasar a tener 350.000 toneladas de aquí a unos 12, 14 años. Y el tercer país, que es Estados Unidos, en el mejor de los escenarios va a llegar a 180.000 toneladas. Y Turquía, que hoy día es el líder absoluto de esta cuestión con 600.000, pero Turquía tiene el talón de Aquiles que sigue cosechando a mano y tiene muchos problemas de plagas, están todas plantadas en cerro, entonces no tienen cómo hacer una agronomía y una agricultura profesional. Lo que ellos están haciendo hoy día es una agricultura de recolección y que está muy politizada, y eso tiene muy desgastado a los proveedores compradores, porque la política turca termina subsidiando precios en el mercado o comprando artificialmente para subir los precios, y eso va a generar un quiebre potente los próximos años. Entonces Chile tiene una posición muy atractiva, pero aquí hay que hacer bien la pega, y es el llamado un poco a todos los agricultores y los que estamos metidos en los avellanos. O sea, hay que hacer bien la pega en limpieza y secado, hay que hacer bien la pega en industrialización, que es lo que estamos apuntando a hacer nosotros, descascarar la fruta. Hay temas de trazabilidad, hay temas de sustentabilidad, la trazabilidad, todos estos temas que suenan como triviales en la fruticultura chilena, que todas las exportadoras de cereza, arándanos los manejan, son temas que hoy día en la industria del avellano a nivel mundial, Turquía no los maneja. Entonces, para nosotros es fácil tomar una posición potente en el mercado. Ya, porque espérate. hay una cultura frutícola potente en Chile. Ya, espérate. Y este rápido crecimiento, este crecimiento vertiginoso de la superficie plantada, ¿no corre el riesgo de que después lleguemos a una sobreoferta del avellano como ocurrió en otra industria? Entonces la pregunta es ¿cómo deberíamos prepararnos para que eso no ocurra? Es la clásica pregunta. Yo creo que aquí al final lo que se va a premiar, hay dos cosas. Uno es calidad y cantidad, y los grandes compradores necesitan cantidad. O sea, cuando tú vayas a un cliente y le ofreces un container, como que te mira como poco. O sea, los gallos compran volumen. Eso es lo primero. Hay que tener claro qué es lo que se compra. La avellana es un ingrediente para la industria del chocolate principalmente. Y cuando es un ingrediente, tiene una estabilidad muy grande. O sea, el 75% de la demanda en Europa son grandes compañías que venden aquí son millones o billones de euros en chocolate al año. O sea, los compradores son muy grandes. Y ellos que quieren seguridad y abastecimiento. Y el tema de la ventaja de Chile pasa por el costo por kilo. El costo por kilo hoy día no llega a ser, hablemos de un precio promedio de $3, pero el costo por kilo chileno anda alrededor de $1 por kilo. Entonces el espacio que hay es muy grande. ¿Ah? Y estas chocolateras premian la estabilidad y la seguridad de abastecimiento sobre el mercado spot. Yeah. Son empresas sumamente conservadoras. Para ellos hacer modificaciones en las líneas son súper complicadas. Entonces ellos necesitan que se les entregue principalmente fruta de calibres industriales. ¿Qué significa esto? Y esto es un tema mucho más técnico. Cuando tú descascaras la fruta, tú tienes categorías de fruta. Tienes categoría de fruta industrial, que es 11-13, que es el calibre que viene en una barra de chocolate, en un bombón, y tienes calidades 13-15 que van al mundo del snack. En la medida que el agricultor chileno plante variedades de uso industrial, va a tener una seguridad de compra y una estabilidad de mercado, porque esos son los mercados estables. Cuando uno va a los mercados del snack, empiezas a competir con almendras, con cajú, con las nueces y con otros frutos secos. Y eso es un poco lo que ha pasado en otros mercados. Entonces, la avellana yo siempre he dicho, es una demanda cautiva, porque las chocolateras están obligadas a seguir usando avellana. Y eso los turcos lo saben, y a los turcos, al saber eso, se aprovechan. Entonces, si tú le demuestras seriedad de largo aliento, le demuestras toda esta experiencia frutícola chilena, trazabilidad, certificaciones, sustentabilidad, que se está trabajando en muchos de los campos agrícolas, eso es todo es música en los oídos para los compradores europeos que quieren estabilidad de mercado. Correcto. Entonces ellos mismos te incentivan a desarrollar esto. Ya, correcto. Entonces, ¿y eso cómo lo incentivan? Con un buen precio. Eso es lo que ha hecho Ferrero en los últimos años, eso es lo que están haciendo chocolateras alemanas, clientes nuestros en Austria, en Alemania, en Suiza, etc. Entonces, y eso ayuda. Ahora, ¿ellos en qué lo ven? En que quieren tener seguridad de fruta de calidad, porque ellos aquí apuntan a un mercado elite premium de chocolates premium. Entonces ellos no están produciendo una comida básica, están produciendo una comida de alta calidad y necesitan insumos de alta calidad. Clarísimo. Y ese
esa es la médula de la estabilidad de este negocio. Oye, ¿y las regiones de los lagos y los ríos concretamente tienen características especiales, competitivas, que hacen que el avellano plantado ahí tenga mejor calidad en relación a otras zonas o no? Por ejemplo, Es una muy, Maule o más hacia el es centro. es una muy buena pregunta y hay que desmenuzar un poco regionalmente el A tema. ver, El avellano es una especie que tiene harto requerimiento de frío. ya. ¿Ah? Florece como te comenté hace un rato, creo que antes que empecemos a hablar, florece en pleno invierno. Y hay plantas masculinas y femeninas, y eso tiene que tener una sincronía para que el polen se mueva de la planta masculina a la planta femenina. Eso, si no hay frío, se empieza a desfasar, y si hay poco frío, empiezan a haber abortos de amentos. Entonces el sur tiene la ventaja de tener mucho frío y una muy buena floración. Ya. Ahora, tú no puedes plantar en cualquier parte del sur, porque hay zonas que son muy heladas, y evidentemente no se puede, pero si uno zonifica bien el campo y tiene lo que se llama las temperaturas de cuaja, que normalmente se dan a fines de noviembre y diciembre, y son medias máximas de 21 grados para esta especie, hay zonas muy buenas, sobre todo aquí, por ejemplo, en Osorno Poniente tenemos zonas extraordinarias, y así Chile hacia el norte va teniendo distintas zonas. Por ejemplo, otra zona que es muy buena es Biobío Precordillera. Nosotros hoy día recibimos fruta desde Maule hasta acá, hasta Osorno. Y creo que sí, la estabilidad productiva se va a ir corriendo al sur, porque como así hay con calentamiento global, hemos visto que los años de poco frío, Maule ha sufrido por producciones y se pierde la estabilidad, que es lo que estos grandes compradores quieren. Ellos quieren tener certeza de volumen todos los años. Mm. Entonces, la zonificación natural, claramente, cuando una especie empieza y tiene buenos retornos, se planta en todos lados. Pero si tú me preguntáis a mí, la especie tiene estabilidad productiva, y cuando este negocio lo partimos hace varios años, mirábamos cuáles son las zonas que tienen mejores promedios productivos en el mundo. Oregon en Estados Unidos, norte de California, frío, similar al sur de Chile. Y cuando hablo del sur de Chile, de Biobío al sur. Biobío, y claro, Chile tiene la gran ventaja que a lo mejor en Chillán, en Maule, te vaya a la precordillera y consigue esa condición. ¿Te fijáis? Entonces, no es que sea blanco y negro regionalmente. Ya. Entonces yo diría, toda la precordillera de Maule, la precordillera de Chillán son muy buenas. Ahí en la zona de Chillán, Biobío, se empieza a hacer la transición en la que ya hay suficiente hora frío hacia el poniente y empiezan a haber buenos resultados hacia el poniente, y eso se ha ido validando con todos los agricultores que han ido plantando. Entonces, el gallo que hoy día le funciona el negocio ha seguido creciendo y desarrollándolo. Entonces, yo te diría, Osorno tiene condición, sí, tiene una buena condición. Tenemos mejores suelos que drenan más rápido, nos llueve más en cosecha, eso podría llegar a ser eventualmente una desventaja, porque tienes menos ventanas para cosechar grandes volúmenes, pero sí hay muchas alternativas para seguir desarrollando. A propósito de estos fenómenos climáticos que hemos vivido los últimos días y ya meses, ¿cómo los ha afectado? En el sur me imagino que menos que en el resto del país, pero ¿cómo han enfrentado esa situación, Jorge? A nosotros en particular en la zona Osorno estamos bien acostumbrados a las lluvias. Ya. Si bien ha llovido muchísimo, no te diría que haya habido desbordes de río en forma importante en la zona, no así en otras zonas del país, y ahí desconozco el caso particular si algunos agricultores hayan tenido problemas en el tema. Ahora, así como ha habido también mucha lluvia, también hemos tenido muchas ventanas sin lluvia, o sea, las Ya. lluvias han sido en algunos días muy concentrados, pero esas ventanas sin lluvias han sido muy buenas para la polinización. A mí no me extrañaría, con lo que hemos visto de fenología floral y las ventanas de flor que hemos tenido, que tengamos una muy buena cosecha 2027. ¿Ah? Ya, y en los 2 minutos que nos quedan me indican, ¿qué es lo que se viene para Nefuen y Grupo Hijuela a propósito de las proyecciones de cosecha que estás haciendo? Bueno, nosotros ir consolidando que nuestros campos lleguen a producción, llevar a un óptimo de proceso de la capacidad instalada de esta planta. Esta planta este año trabajó alrededor de un 35-40% del potencial. Eso lo tenemos que construir y llenar en kilos. Estamos trabajando para que eso sea con las relaciones con los clientes. Y yo creo que lo que va a ir pasando es que se va a ir consolidando los espacios y los clientes van a ir cada vez pidiendo más avellanas. Y eso, ¿por qué? Por lo que decíamos hace un rato atrás. Tenemos un buen costo y tenemos una calidad muy buena. Y hay un reconocimiento que pocas veces se hace. El fruticultor o la fruticultura chilena tiene un reconocimiento afuera. Y los empresarios son serios, cumplen los contratos. No todos, pero en su mayoría sí. Entonces, cuando tú te sentás a conversar con nuevos clientes, todo
la mayoría ha tenido muy buena experiencia. Entonces eso ayuda mucho que, por ejemplo, el arándano hoy día no es lo que es, pero el arándano, o sea, cuando empezamos a vender avellana, me acuerdo, no, pero si yo consumo arándano en la casa que son de Chile, entonces eso ya te dice, oye, si un arándano llega, que es una fruta fresca, claro. y llega bien, ¿cómo no va a llegar una avellana para usarla en un chocolate? Con mayor razón. Entonces, sí, se ha hecho una muy buena pega ahí en la fruticultura, que muchas veces uno es como negativo, pero yo creo que Chile en lo que es fruticultura es un ejemplo a seguir. La presión de estar muy lejos de los mercados nos ha obligado a hacer una muy buena pega de campo, y todo eso drenó en este cultivo del avellano y se juntó. Sí, pues la contrastación también siempre ha sido un factor tan favorable que tenemos, ¿no? Claro, se juntó el clima, se juntó contrastación, se juntó genética, huertos modernos, y el mundo de los avellanos carece de huertos modernos. Y ahora una tecnología de punta. Exacto, riegos subterráneos, podas mecanizadas, las químicas que siempre están desarrollando productos nuevos, son prácticamente casas de innovación, de desarrollo de productos permanentes en Chile. ¿Por qué? Porque la fruticultura chilena te obliga un poco a hacer la pega muy bien para llegar bien al mercado. Y eso ha drenado al avellano, y el avellano en el resto del mundo, cuando tú lo recorres, es bien rústico, o sea, con suerte lo riegan, y por eso que tiene resultados tan erráticos. Entonces, cuando vienen los gallos acá, los compradores de las chocolateras, y ven los huertos, y se quedan impresionados de lo moderno y de lo tecnológico de los huertos. Entonces bueno, dicen, pucha, felicitaciones. aquí encuentro lo que quiero. Y eso no lo digo por nosotros, lo digo porque de norte a sur hay agricultores, todo bueno, ¿cachai? Jorge, respecto al mundo de la avellana mirado hacia afuera. Jorge Mor, director de Nefue, muchas gracias por esta conversa con nosotros. Ha sido una verdadera clase de avellano europeo. Nos falta siempre tiempo, pero te quiero agradecer este contacto y, por supuesto, felicitaciones por esta modernísima planta que nos pone ahí a lo más alto en los mercados internacionales. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo a la distancia y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a usted, y muy bonito todo lo que se estaba construyendo, así que orgulloso de eso, y dar las gracias a todo el equipo, la familia, y gracias por este contacto. Nos vemos, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Prepárate para la temporada de cerezos con el programa Point, Primeris, Propulse y Ritmo Point. Entregamos calidad. También Urea Smart de CNA Chile, una urea amarilla de siempre, confianza, eficiencia y resultados que acompañan al agricultor temporada tras temporada. Con CNA nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro próximo entrevistado, también a la distancia. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya estamos de regreso junto a ustedes en este segundo bloque de nuestro programa. Antes de ir con nuestro entrevistado que ya está en línea, queremos recordarles que somos expertos en cobre y azufres, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. ¿Quién es esto? Quimetal. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Muchas gracias, Quimetal, por estar con nosotros. Bien, y vamos a ir ahora a la industria de la carne, porque ha sido tema esta semana el cierre de pasos fronterizos como los Libertadores en medio de las recientes nevadas y eventos climáticos podría generar efectos indeseados en el comercio local. Bueno, una de las inquietudes gira en torno al ingreso de productos que abastecen al mercado nacional, como la carne bovina que se importa y se vende en supermercados o carnicerías. Uno de los alimentos, ya lo comentamos, más demandados durante las fiestas patrias que se aproximan. En el mercado local estiman que en torno al 65% del consumo nacional de carne depende de importaciones, cuyos orígenes son Brasil, Paraguay y Argentina. Hasta ahora la situación se mantiene monitoreada y obvio que seguirá dependiendo de las condiciones climáticas.
hemos tenido algunas lluvias estos días, se anuncian nuevos frentes. Sin embargo, autoridades descartan por el momento problemas de abastecimiento de carne y potenciales subidas en el precio de esta. Vamos a conversar para mayor constatación, seguridad y una voz autorizada con Ignacio Besoaín, presidente de Fedecarne, a quien tenemos en línea. Ignacio, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación y feliz de poder hablar de nuestro sector. Ignacio, ¿cuál es la situación? Primero, partamos por lo que está sucediendo real hoy en día de los inventarios de carne bovina importada. ¿Y cuántos días de abastecimiento tiene el mercado nacional si es que los pasos fronterizos continúan cerrados? Sí, lo importante, Verónica, es separar en dos ámbitos. Nosotros como Federación de Productores Nacionales lo que velamos obviamente es por la producción nacional y obviamente estas contingencias no han afectado a la producción, los volúmenes internos se mantienen estables. ¿Ya? Tanto a nivel productivo como también a nivel productivo ganadero, como también a nivel de faena. Por otro lado, efectivamente está la contingencia de las importaciones de carne, que en el caso de Chile tiene una dependencia importante, cercano al 65 o 70%, que sí se estarían viendo afectados por el impedimento del ingreso de los camiones, específicamente los Libertadores. No obstante, hay algunos otros pasos fronterizos que han ido alternando los cierres y ha permitido que hasta el día de hoy existan algún ingreso de esos camiones. Ya. Ahora, Ignacio, usted señaló que esta semana que está por terminar o que vamos a mitad de la semana o que está terminando, digamos, es una semana bisagra. O sea, va a ser súper importante ver qué pasa ahora en adelante. ¿Qué debería observarse durante los próximos días para determinar si Chile efectivamente puede enfrentar una menor disponibilidad de carnes antes de fiestas patrias? Sí, efectivamente esta semana y probablemente parte de la próxima semana, porque todavía hay ingreso mucho más pausado, pero existe todavía ingreso de carne importada. Y además que el abastecimiento de carne nacional se mantiene bastante estable, lo que tenemos que evaluar es que si esto se prolonga por mucho tiempo. Si se prolonga por mucho tiempo es lo que nosotros decimos que hay que ver si es que va a tener algún efecto o no. Creemos, hemos insistido, que no debiese haber, incluso si esto se prolongara un par de semanas, un efecto importante porque como sí o sí va a ser por un periodo acotado, el abastecimiento de carne nacional debiera suplir esa brecha que se genere. Ahora bien, por otro lado, si los camiones los pasos fronterizos se liberan en un corto plazo, lo que podría haber, valga la redundancia, es una avalancha de carne también que podría ingresar en un periodo muy corto. Claro. Entonces son distintos escenarios los que hay que ir manejando. Por ahora, incluso no ingresando en un corto plazo carne importada, los abastecimientos deberán mantenerse estables con la producción nacional y con los inventarios que hay, más los pocos o los X camiones que están ingresando por los distintos pasos que no son Libertadores. Y el otro escenario es que ingresen todos estos camiones en un periodo muy corto y genere una sobreoferta de carne importada en el país que podría también generar otros efectos que habría que analizar en su minuto. Ya, en uno u otro escenario, Ignacio, ¿cómo afecta eso a la producción nacional, a la industria nacional? En el escenario en que efectivamente no ingrese carne importada, podría haber una mayor demanda de carne nacional en un periodo y dado que en esta época las existencias de ganado tienden a ser un poco más bajo en invierno porque nosotros producimos principalmente, a pasto, podría haber alguna incidencia en el precio, pero no en el abastecimiento. ¿No en el abastecimiento? Ahora, no, porque bueno, insistir, tendría que ser algo muy catastrófico, o sea, estamos hablando que definitivamente no va a ingresar más carne importada en un periodo muy largo. Y eso es muy difícil que ocurra, porque bueno, insistir, ya como lo reté anteriormente, ha habido algo de flujo, los inventarios que habían, porque hay que entender que también
los importadores o los supermercados se abastecen de carne anticipada para el 18, no es que la carne llega una semana antes de septiembre, las carnes empiezan a llegar los camiones durante agosto, entonces ese proceso ya ha estado fluyendo y no debiese, vuelvo a insistir, a haber algo catastrófico. Ya, Sí, pero la demanda... podría haber una menor disminución ¿Ya? de oferta, y al haber una menor disminución de oferta, eso lo podría suplir la carne nacional, y eventualmente en algunos sectores o en algunas regiones, va a depender, podría haber, porque eso lo manda al mercado, algún eventual incremento en los precios. Ya, porque, a ver, si hubiera una menor oferta, a pesar de que lo que dices tú, que empiezan a llegar las carnes para septiembre, en agosto, pero igual la demanda sube en septiembre. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene, cuánta capacidad tiene realmente la producción nacional para cubrir ese eventual déficit, especialmente considerando este aumento de demanda que yo hablo para fiestas patrias? No obstante, que es un indicador que no es menor, que la producción nacional solo abastece casi el 35%, eso es cuando uno lo mide a nivel de año redondo. Pero si uno tiene que suplir ese eventual espacio que deje el impedimento de la carne, del ingreso de la carne importada, el abastecimiento de producción nacional lo podría suplir. Ahora, no existe una estadística exacta para decirte, mira, son 4 semanas, 5 semanas, pero por los periodos que estamos hablando, porque esto sí o sí se tiene que liberar, y vuelvo a insistir que ha estado ingresando carne por otros pasos, desde el punto de vista del abastecimiento, no va a haber un desabastecimiento. Podrán haber algunos quiebres en algunos sectores, quizás en algunas regiones, algo puntual, pero desde el punto de vista del abastecimiento no. Ahora, y lo vuelvo a reiterar, si esto toma ribetes de crisis, de que ya no va a ingresar carne definitivamente en un mes o 2 meses, bueno, ahí esta conversación va a ser probablemente distinta, tendríamos que analizarla en ese periodo. Pero como probablemente eso no ocurra, porque no ha estado ocurriendo hasta actualmente, ese espacio que se genere sí lo va a poder cubrir la carne nacional. Ya. Claro, hasta ahora las autoridades han descartado el desabastecimiento y el alza de precio, lo que estamos conversando. Coincide con este diagnóstico, ¿no? O Sí. cree que el mercado todavía está un poco susceptible a eso. No, hay un antecedente adicional, es que la contracción que ha tenido el país en cierta forma económica los últimos meses también golpea un poco o golpea en cierta parte a este sector. No estamos ajenos a la menor demanda que hay en consumo en generalizado en algunos servicios y en este caso en este producto. Entonces tampoco es que la demanda actual está tan bullante que hace que los inventarios que hay hoy día estén fluyendo muy rápido, entonces va a generar una crisis porque en 3 semanas más viene el 18 y vamos a estar... No, hoy día el mercado está un poco más lento, entonces se ha movido todo un poco más lento. Ahora bien, sabemos que tenemos un evento que son las fiestas patrias y que sí o sí hay un incremento en el consumo, pero con las condiciones que hemos conversado en este minuto y que el mismo Estado a través del Minagri y el Ministerio de Agricultura y el propio DEPA, se estima que no va a haber y no debiera haber desabastecimiento. Ojalá así sea, Ignacio, pero más allá de la coyuntura, me gustaría preguntarte porque usted ha planteado que Chile ha perdido masa ganadera y capacidad productiva, ¿sí? ¿Cuánto debería aumentar la producción nacional justamente para reducir de manera significativa esto de estar dependiendo de las importaciones de carne? Sí, sin duda. Estas coyunturas ponen en la palestra estos temas de fondo, claro, un problema que definitivamente pasó a ser estructural. La ganadería ha perdido casi un 35% de su masa en los últimos 20 años. Causas son variadas, pero la principal es la rentabilidad del negocio. El negocio ganadero desde el punto de vista productivo no ha tenido la rentabilidad que debería tener y se ha ido sustituyendo por otros sectores, el cambio de uso de suelo para otros cultivos y ha hecho que en definitiva ha ido perdiendo ese terreno. Y como el consumo del país
en general no ha disminuido y la población en Chile ha aumentado, ese espacio que dejó la producción nacional o que ha ido dejando la producción nacional la ha ido ocupando las importaciones. Pero, ¿qué cambia hoy día? ¿Cuál es el escenario distinto que teníamos probablemente o que hemos tenido en estos últimos 20 años? Hay dos factores. Un factor que es el cambio de consumo de la carne. Hasta hace un año y medio atrás habían incluso ONG a nivel mundial que hacían llamados al no consumo de la carne, de vacuno específicamente. Habían también sectores que tenían ciertas aprensiones con respecto a la incidencia que tenía en el cambio climático la producción ganadera, y la verdad es que todo eso se ha ido rebatiendo. Por ahí he escuchado a Antonio Walker que dice varias veces, el dato mata el relato, y eso es lo que ha ocurrido con la ganadería. Hoy día los consumidores a nivel mundial tienen un aprecio importante por el consumo de la carne vacuno, se han dado cuenta que es una proteína que es necesaria para la salud. Incluso la FDA, invirtió la pirámide alimenticia dejando la proteína en primer lugar. Y ese cambio de paradigma en el consumo se cruza con que los stocks de inventario de ganado a nivel mundial venían disminuyendo. O sea, lo que ocurrió en Chile también ocurrió en Argentina, también ocurrió en Estados Unidos y en otros países potencias de producción ganadera. Entonces se cambia el paradigma, hoy día se da vuelta y se dice, oye, necesitamos comer carne y queremos mucha más carne, y no estaba la carne suficiente en el mundo para poder satisfacer esta necesidad. Con este cambio hace que el ciclo de bonanza, para decirlo de alguna forma, de la ganadería debiese ser más largo. O sea, no es una cosa coyuntural que va a durar 6 meses y después nadie va a querer comer carne. No, esto deberá ser un ciclo largo. Hay sectores o expertos que incluso hablan que este ciclo deberá durar más de 5 años, 8 años, porque revertir el ciclo productivo primero es lento. O sea, tener una vaca, que esa vaca pueda encastarse, tener un ternero, que ese ternero engorde y poder llevarlo a faena, estamos hablando de un periodo no menos de 2 años, 2 años y medio. Y van a haber países, incluido esperamos que ocurra en Chile, que va a haber retención de vientres. O sea, quiere decir que vamos a tener que dejar más madres o más vacas para poder tener mayor producción en el tiempo. Eso, sumado a que el consumo se proyecta que va a seguir al alza, hace un escenario que para la ganadería debiera ser bastante atractivo. Positivo. En los próximos 8 años. Y en ese escenario, Ignacio, ¿de dónde deberían venir las medidas para apoyar la recuperación de la masa ganadera y fortalecer la producción? ¿Del gobierno? ¿Qué medidas concretas deberían venir del gobierno? Por ejemplo, mayores incentivos, financiamiento, infraestructura, cambios regulatorios. ¿Qué debería suceder en ese escenario positivo? Sí, es una combinación de un trabajo público-privado, pero sin duda lo primero que estamos haciendo nosotros como sector es trabajar como bloque durante un periodo también muy largo, por distintas razones. El sector primario, que somos nosotros los productores a través de Fedecarne, después están las ferias ganaderas, que tienen una relevancia importante en nuestro sector, y las plantas faenadoras hemos estado siempre en forma independiente, no hemos tenido una mirada común con respecto a la ganadería. Y eso hoy día cambió, hemos conformado un comité con una institucionalidad que tiene una mirada común. Eso tiene una relevancia importante, porque si los privados no somos capaces de ponernos de acuerdo, es difícil ir al Estado a pedirle algo si los privados no estamos de acuerdo. Y el trabajo que estamos haciendo hoy día es eso, tener un eje común. Ya hay algunos parámetros de los cuales hemos fijado, en los cuales tenemos acuerdo, y comenzamos a trabajar en paralelo con Estado para ver distintas medidas que tienen que ver con cambios normativos, con cómo el trabajo INDAP termina en los recursos necesarios para el objetivo que es principal, que es retener vientres y tener un aumento de la masa ganadera a través de más vacas o vaquillas. Entonces hay una serie de otras medidas más que contemplan un paquete de trabajo que primero va por el lado de los privados y en paralelo con el sector público, donde nos pueden apalancar para poder sacar adelante
muchos de estos temas. Además de que es súper importante, Ignacio, que también el gremio, como lo ha señalado, ¿verdad? Que la carne nacional tiene características distintas y es muy buena en relación a la importada. Entonces, yo creo que es muy importante también que desde el gremio nos informen y nos eduquen a todos los chilenos respecto de qué podemos, de cómo elegir. ¿Por qué la carne nacional es buena? Sí, ese es un tremendo punto. La verdad es que efectivamente la producción nacional ha ido mejorando desde el punto de vista genético y productivo, y hoy día la calidad del ganado y la calidad de la carne, por ende, que produce Chile está en estándares muy buenos. Más allá que somos muy chicos desde el punto de vista del volumen, pero tenemos una producción de alta calidad. Para hacer algo más anecdótico, yo recuerdo que hace unos 10, 15 años atrás, en cualquier mesa uno decía, oye, no, es que fui a Argentina, me comí Sí, el bife, y siempre uno hacía un parangón con que en Argentina hoy día se comía muy bien carne. Hoy día en Chile, tú ya escuchas en general que comes muy buena carne en Chile, incluso igual o mejor que en Argentina. sí, es Ese verdad. cambio, ese cambio, lo que ha faltado es hacer el cambio estructural para que le llegue al consumidor más claro el por qué. ¿Por qué Chile hoy día tiene una mejor carne? ¿Por qué Chile produce mejor carne? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la carne que se produce en Brasil y Paraguay? Son los dos países de los cuales casi el 90% de la carne que se importa proviene de esos dos mercados, que tienen un tipo de ganado que es absolutamente distinto al ganado que se produce en Chile. Para ser bastante técnico, Chile tiene razas europeas que se llaman Bos Taurus, que son razas más comunes como las Angus, Hereford, para hablar de algunas razas. Y por otro lado están las razas que son predominantes en Brasil y Paraguay, que son Bos Índico, que tienen una característica distinta, pero no hemos logrado a través de distintos mecanismos que hemos hecho diferenciarlo. Entonces, por ejemplo, la tipificación podría ser un medio para diferenciar esas características Ya, y que el consumidor decida, si yo quiero claro. comprar carne más barata porque viene de Brasil y Paraguay, pero tiene estas características, bueno, ok. Pero si yo quiero comer buena carne, compro carne nacional porque tiene estas otras características de razas, de coberturas de grasa y otras series de características. Eso es lo que es parte, probablemente junto con otras medidas que tenemos que tomar para poder diferenciar y posicionar sobre todo a la carne nacional en el mercado interno y también en el mercado de exportación en el lugar que le corresponde. Claro que sí. Ignacio, bueno, en estos minutitos que nos quedan de cara ya a las fiestas patrias, prácticamente a un mes, ¿cuál es el mensaje que usted le dejaría a la gente que nos está escuchando en base a tanta especulación de si vamos a tener o no vamos a tener carne? Nos ha quedado un poco claro, pero ¿en qué plazo debería estar más o menos despejada esta incertidumbre? No, el llamado es a la tranquilidad, no debamos a tener o no deberíamos tener grandes problemas de desabastecimiento, pues por el contrario, y obviamente el llamado es a consumir carne nacional, a consumir carne chilena, estamos en altos estándares productivos con muy buena calidad, así que a disfrutar un 18 y con carne chilena. Además que el 18 no va a ser tan largo, así que porque parece que no va a haber feriado el 17, así que Sí, por ese lado menos días para comer. y hoy día los consumidores con este cambio cultural, también por decirlo de alguna forma, están comiendo mucha más carne, esta proteína, no solo para el 18, al revés, casi año redondo, los 365 días del año. Así que este es un evento especial, pero el consumo de carne es permanente, los 365 días, así que Tal cual. eh, Ignacio, y solo agregar o preguntarte, esta coyuntura, lo que estamos viviendo, también visto de un poquito de afuera, podría transformarse en una oportunidad, ¿verdad? Para el gobierno y para los privados, para revisar la estrategia de seguridad alimentaria del país, ¿no? sí, sin duda, nosotros tenemos y somos defensores también del libre mercado, pero lo importante es emparejar la cancha y poner las cosas en equilibrio. Y esta coyuntura, sin duda, es una alerta y es un llamado a hacer esos cambios para que se generen este tipo de cosas. No podemos tener una ganadería que crezca si no es rentable, así que eso es lo primero, tenemos que ser rentable para poder crecer. Va una cosa de la mano de la otra, no solo crecer por crecer.
Tal cual. Ignacio Besoaín, presidente de Fedecarne, muchas gracias por este contacto muy amable. Ojalá que el escenario cambie, sea muy positivo, pero también lo que estábamos hablando, aprovechemos también de que los chilenos valoremos lo que tenemos y nuestra producción nacional también crezca en ese sentido. Un abrazo, Ignacio, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana a ustedes y un llamado nuevamente a consumir carne nacional. Hasta luego. Con Ignacio Besoaín, presidente de Fedecarne, estamos terminando el programa del día de hoy. ¿Ven? Es importante conversar para saber, porque se habla tanto de todos lados que vamos a tener, no vamos a tener asado, en fin. Bueno, vamos a tener, parece. Siempre tenemos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Prepárate para la temporada de cerezos con el programa Point, Primeris, Propulse y Ritmo. Esto es Point, entregamos calidad. Y también asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Estamos despidiendo el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas. Urea Smart, de CNA Chile, la de siempre. Y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.